Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, perfecto, Valentina, ahí leí lo que pusiste. ¿Se me escucha? ¿Están por ahí? Sí, sí, se escucha. Ah, perfecto, porque no, ahí te veo recién, veo algunos, a ver, a varios no los veo. Bueno, buen día, pequeños. Bueno, ¿alguna pregunta, algo para comentar? Sí, con el tema del parcial, la fecha, Sí, ¿ya se sabe? mira, casi seguro que sea, no sé si vos tenés un almanaque por ahí, porque yo no estaría teniendo, la semana entre el 7, el lunes. ¿Tenés por allí Sí, para lunes indicarme? 7. ¿Lunes 7 es justo? Lunes 7. Lunes 7, Bien, justo. esa sería la fecha entonces. Para así el recuperatorio es el lunes 14. Perfecto. Listo. ¿Bien? No sé si Ah, te veo a vos solo. A ver, párate, son... Ah, no, ahí estoy viendo no, más. no, hay más. Ahí está, sí, ahí, conecté lo que necesitaba. Bueno, todos escucharon entonces. Después lo vamos a poner igualmente en el grupo. Bien, el lunes 7, la modalidad es la misma. Bien, después nos fijamos si tomamos más de 2 profesores o no, eso después lo vemos, pero en principio es como hacemos siempre, ¿sí? En forma oral. Bueno, ¿qué temas son los que entran? Todos los que estamos viendo. En principio, ¿qué quiero decir con esto? Los distintos poderes que se están viendo seguro, legislativo con García Arena y ejecutivo con Pagni, y si alguno de nosotros toca o aborda algún tema de la cursada, de la primera parte que hubiera quedado, bueno, eso también va a ingresar, ¿bien? No sé si alguno de los docentes está indicando o dando algún tema anterior, pero si no, son los tres poderes. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más para mencionar? ¿O ya, no? Ya empezamos. Bueno, nosotros habíamos quedado, la semana pasada estábamos hablando de las formas de elección y de la duración en el cargo de los jueces de la Corte, ¿verdad? Forma de elección y de remoción de los jueces de Corte, sería lo apropiado. Y habíamos llegado a mencionar el caso Fait, ¿sí? Ustedes me habían comentado que a raíz del caso Fait se había declarado nula la cláusula del 99, inciso cuarto, y a partir de ahí, este plazo, este requerimiento o esta exigencia que establece el artículo en cuanto a que cuando se llega a los 75 años hay que, o el juez debe pasar por un nuevo acuerdo, había quedado suspendido. Bien, en principio solo para el caso Fait, por los efectos entre partes del control de constitucionalidad, pero muchos jueces, entre ellos Hayton de Nolasco, o sea, jueces que incluso de corte, Servini de Cubría, que iban cumpliendo 75 años, se amparaban, o sea, presentaban una acción de amparo e invocaban en esa acción de amparo, ya no más en primera instancia, el antecedente del caso Fait. Entonces, tanto en primera instancia como en Cámara, si quien planteaba recurso era el Estado, se aplicaba el caso Fait y por lo tanto no era necesario que pasaran por un nuevo acuerdo. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué ocurre en el año 2017? Hay un pronunciamiento de la Corte que varía y cambia totalmente el criterio que se había establecido en el caso Fait, con otra composición de la Corte, ¿bien? ¿Y cuál es que es el caso Cifrin? ¿Y cuál es la postura, digamos, la doctrina que establece ahí la Corte? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Qué resuelve ahí en relación a esta... La Corte, Ah, buen día, profe. La Corte buen otorga, día. la Corte otorga validez de nuevo al artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, y le devuelve la potestad al Congreso y al Ejecutivo de poder renombrar a los jueces, diciendo que que no hay una inamovilidad de los jueces, sino que se suspende el cargo, que no es vitalicio, sino que tiene que haber un Exacto. pronunciamiento. Exacto. Esto es importante que marques, que este artículo 99, inciso tercero, inciso cuarto, no afecta en realidad el carácter de inamovilidad en el cargo, sino que afecta o estaría restringiendo en cierta forma el carácter vitalicio
del nombramiento de los jueces. Eso es fundamental tenerlo presente. Vamos a volver un poco sobre esto ahora cuando veamos la garantía de inamovilidad. Entonces, ¿cómo se interpreta ahora? O sea, le restablece aplicación a esa norma, ¿sí? Que había quedado suspendida por el caso Fait. Ahora, en el transcurso de este año, vuelve nuevamente a hablarse en relación a o ponerse en tela de juicio, en relación al nombramiento de los jueces de primera instancia y de Cámara, y en cuanto a lo que sería la garantía de inamovilidad en el cargo de los jueces, porque hay distintos pronunciamientos de la Corte, que los vamos a ver ahora un ratito, como en el caso Castelli, como en el caso Bruglia, que se fueron resueltos ahora en septiembre, que en cierta forma se vuelve a hablar sobre este tema del nombramiento de los jueces, ¿sí? Si tiene que ser con acuerdo del Senado o lo puede realizar tan solo el Poder Ejecutivo cuando se invocan casos excepcionales o de urgencia. Bien, ¿alguna duda acá en cuanto al nombramiento y remoción de los jueces de corte? ¿No? Vamos a pasar ahora a ver cómo es el nombramiento de los jueces, siempre hablando de jueces federales, ¿verdad? De primera instancia y de Cámara, es decir, los jueces inferiores. También están contemplados dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque están en el artículo 99. ¿Y quién sigue leyendo, por favor, lo atinente a los jueces federales inferiores? Artículo 99, inciso cuarto. Párrafo segundo sería. Yo lo leo, profe. Por favor. Párrafo segundo. Sí. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Bien, este artículo fue modificado, ¿bien? Antes los jueces eran nombrados, los jueces federales inferiores eran designados igual que los jueces de corte, el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿bien? Ahora, acá se introduce una institución nueva que es el Consejo Superior de la Magistratura, consejo con S, ¿bien? Porque aconseja, ayuda en el tratamiento, en la forma de elección de los jueces. ¿Cuál es el objetivo principal de haber agregado una instancia anterior al Poder Ejecutivo? En 1994, desde entonces ya y desde siempre, se pedía, o sea, uno de los grandes reclamos de la sociedad era que no había una justicia independiente. Bien, entonces se trató de dar transparencia al nombramiento de los jueces, al menos en el procedimiento de los jueces inferiores, estableciendo una etapa previa que supuestamente iba a ser una etapa menos política, iba a ser una etapa donde se iba a poner más de manifiesto la evaluación, más bien objetiva por parte de los candidatos, para tratar de llegar a tener aspirantes a los cargos judiciales y a la magistratura con un cierto nivel o con una mayor idoneidad, o al menos tomando parámetros de cierta objetividad para tener mayor idoneidad. Bien, por eso se crea esta instancia previa, que ya lo vamos a estudiar en detalle, que es el Consejo Superior de la Magistratura. ¿De qué manera participa? ¿En qué momento participa este Consejo Superior de la Magistratura? En la etapa anterior a la participación del Poder Ejecutivo, porque es quien va a llevar adelante y ante quién se va a realizar todo el procedimiento de selección por parte de los jueces, ¿sí? Que van a ser aspirantes, ya les digo, a tribunales inferiores, no a la Corte. De tal manera que frente al Consejo de la Magistratura está el primer paso en este procedimiento de selección y nombramiento de los jueces, que ¿cuál es? Una etapa donde los jueces tienen que rendir, ¿sí? Un examen, se plantea acá una etapa donde se revisan los antecedentes y se realiza un examen, ¿sí? Una etapa de antecedentes y de oposición de los aspirantes. ¿Qué significa? Que cuando hay una vacante en algún juzgado de cualquier parte del país, ¿sí? Ya sea de primera instancia o de alguna de las cámaras, se llama a concurso. Bien, este llamado a concurso, se está llamando a concurso para rendir antecedentes y oposición. Significa que se va a colocar una fecha donde se va a tener que rendir un examen por parte de los aspirantes, ya sea personas que ya vienen de la carrera judicial, pueden ser jueces que quieren pasar a otro cargo, bien, o que vengan de la parte privada.
jueces o abogados independientes. Entonces, deben rendir ese examen donde se coloca día, hora. ¿El examen sobre qué versa? Bueno, muchas veces se le suele dar, en el examen se establece la resolución de casos, ¿bien? Como si fuera un parcial. Por un lado están se rinde este examen, esta oposición, y por otro lado el juez tiene que presentar todos sus antecedentes, que vendrían en forma nada jurídica, como si presentaran su currículum, ¿bien? ¿Qué son los antecedentes? Pues allí el juez expresa, manifiesta y amplía todas aquellas, el trabajo que haya tenido, ya sea en la profesión independiente, en la carrera judicial, y toda tarea atinente o relacionada con el derecho, ¿bien? Si realizó tareas de investigación, si es docente, si realizó publicaciones, si escribió libros, bien, toda tarea, por supuesto que allí no va a explicar si sabe cocinar o si hizo un curso no sé, de yoga. Eso no estaría vinculado con lo que es el ejercicio, la eventual tarea de un juez. En base a este examen que rinde este aspirante y sus antecedentes, se realiza una lista, ¿sí? Un ordenamiento de los aspirantes por nota, de mayor a menor. Bien, se realiza un listado. Cabe decir también que una vez que se presentan los antecedentes, se realiza el examen, también se lleva a cabo una entrevista, bien, a estos aspirantes, que acá se planteó mucho que la primera ley que creaba el Consejo de la Magistratura lo había establecido de manera obligatoria, un examen psicológico a los magistrados, a los aspirantes, mejor dicho, y luego de mucho debate sobre esto y planteos por parte de muchos de los aspirantes a jueces que no estaban de acuerdo con la revisación o con la evaluación psicológica, por llamarlo de una manera, se quitó y ya no es, o sea, se realiza una entrevista donde también se toma en cuenta el perfil y las características de este aspirante y por qué quiere ser juez y por qué quiere ocupar ese cargo y demás, cómo llevaría adelante su juzgado, qué piensa en relación a la justicia, o sea, toda una serie de preguntas que perfilan las características del juez, pero no es un examen psicológico en el sentido estricto de la palabra. Con todo esto, entonces, se elabora una nota, ¿bien? Y se establece en forma, insisto, decreciente, de mayor a menor, el listado de esos aspirantes. Ahora bien, hasta acá la parte de evaluación del Consejo de la Magistratura. Bien, que insisto, intentó ser de lo más objetivo, porque hasta el momento acá no hay ninguna cuestión, ninguna evaluación política del juez. Vamos a ver luego de esto cómo se desdibujó cuando veamos la composición del Consejo de la Magistratura. De aquí, el Poder Ejecutivo, ahora seguimos con el trámite, ya en la instancia política del nombramiento de los jueces, pasa al Poder Ejecutivo, que es quien debe, de ese listado, realizar su terna, es decir, realizar su listado, su propuesta de posibles candidatos que luego el Senado debe darle el acuerdo. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué nombres va o cómo va a estar conformado el listado o la terna que presenta el Poder Ejecutivo? ¿Ustedes qué me responden? ¿Qué nombres van ahí? ¿Qué les parece a ustedes? Por una cuestión de lógica. Y los que para el Poder Ejecutivo sean más favorables. Sí, en la no lógica de este país, ¿no? Bueno, No tendrían que ir aquellos que... Está muy bien la respuesta. Lamentablemente tenemos que pensar nosotros de una manera bifurcada, como si fuera nuestro país y como si fuera... Bien, eso es lamentablemente. Bien, ¿por qué? Porque supuestamente ¿quiénes debieran ir? Si yo tuviera que decir, bueno, son de acuerdo a las notas de ustedes del parcial, ¿y quiénes tuvieran que ir primero? Y Romeo, Adán, y acá no tengo el listado de todo, y Amaya, ¿bien? Ellos son los que irían en... Y no, como ustedes bien dicen, porque semejante procedimiento, semejante desgaste de energía para hacer antecedentes, oposición y demás, tendrían que ir los que tienen mejor nota, ¿o no? Por lógica. Lamentablemente no ha sido así. Y vemos nuevamente cómo la política empieza a modificar y a tergiversar en forma negativa. Porque muchas veces, o sea, el Poder Ejecutivo
si bien tiene que es vinculante la terna, porque tiene que tomar los nombres de esas personas que participaron en ese procedimiento, ¿me van siguiendo? No pueden poner uno que no participó del concurso y que no se presentó, no, eso está claro que no. Pero luego, el orden que establece el Consejo de la Magistratura no es vinculante, de tal manera que de ese listado puede poner el séptimo, el octavo y el número 100, no el primero, el segundo y el tercero. Ojo, se establece que si el Poder Ejecutivo altera en su terna, no toma a los primeros o en el orden de jerarquía establecido por la lista, tiene que justificarlo. Bien, en su acto, cuando nombra o designa en la terna, tiene que justificar por qué está incluyendo esos nombres. Ahora bien, usted va a decir, bueno, ¿eso para qué? Bueno, porque supuestamente debe fundamentar este acto porque aquellas personas que estaban en un orden de prelación anterior a los que fueron incorporados en la lista del Ejecutivo, que no fueron involucrados en esa lista, pueden sentirse agraviados. Entonces podrían plantear algún reclamo ante la justicia. Estamos de acuerdo. Ahora, chicos, los reclamos ante la justicia que se hicieron de personas que se vieron agraviadas, ¿sí? No tuvieron asidero. La justicia sostiene o que no hay agravio o que es una cuestión propia del manejo del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo, que no es un asunto revisable. Entonces, nuevamente nos encontramos acá con que o para que el Senado, alguno de ellos le dé el acuerdo. Sí. Cortó todo y no se escuchó nada. Se quedó tildada. Ay, no me dijeron, pero había alguno que asentía. ¿A partir de dónde me quedé? No se escuchó. ¿A partir de dónde, chicos, me quedé tildada? Desde que dije buen día, ¿no? Desde la justificación de la postura. Bien. Hagan caras, hagan alguna mano cuando me quedo tildada. El Ejecutivo, como no está tomando el orden de prelación establecido por el listado, ¿sí?, que ha elaborado el Consejo de la Magistratura, debe justificar por qué no está cumpliendo y por qué deja fuera a los anteriores, ¿sí? Supónganse ustedes que eligió el cuarto, el sexto y el octavo. Entonces, ¿por qué eligió esas personas y dejó de lado al primero, al segundo, al tercero? ¿Eso por qué? Porque puede haber un agravio, ¿sí?, con las personas, para el que quedó en primer lugar, segundo, tercero, para aquellos que no fueron incorporados en la lista, que eventualmente esos aspirantes podrían decir, momento, yo voy a ir a la justicia, porque esto es arbitrario y esto es injusto. Rendí mi examen, tengo mejor antecedente y por lo tanto estoy primero en la terna, corresponde que se incluya mi nombre. Bien, entonces la justificación del Ejecutivo cuando se aparta del orden dado por el Consejo de la Magistratura se debe a un posible reclamo que pudieran realizar aquellas personas que quedaron excluidas y que estaban en forma anterior en orden de prelación. Ahora, lo que yo les decía es que aquellos cuestionamientos o aquellas causas que se plantearon por parte de estas personas que quedaron fuera del listado y que estaban en un orden anterior, no tuvieron cabida en la justicia. ¿Sí? La justicia no les dio la razón, no los amparó. ¿Por qué? Porque estableció que era una cuestión propia del Poder Ejecutivo, la forma en que seleccionaba, o sea, incluía los nombres de la lista, en que el listado del Consejo de la Magistratura es vinculante en cuanto a que no puede mencionar o traer una persona de afuera, pero no el orden de prelación, ese orden no lo vincula. Entonces, no sería una cuestión que estaría dentro del marco de la órbita de revisación de la justicia. ¿Ahora sí se entendió? ¿Se escuchó? Bien. Entonces, de allí, el Poder Ejecutivo, este listado, lo envía al Senado para que el Senado le otorgue el acuerdo. Fíjense ustedes qué diferencia entre los jueces de la Corte, lo que establece la Constitución, y lo que establece para los jueces federales inferiores. En primer lugar, habla en sesión pública, no ya en sesión pública convocada al efecto. Fíjense que, ¿se acuerdan? En los jueces de Corte era no solo una sesión pública, ¿sí? Esto es la sesión pública es para la garantía de control, sino que además, acá es una sesión donde se pueden tratar también otros temas. Ya no es una sesión convocada al efecto. Y otro tema interesante es en cuanto a la mayoría que se exige. Para los jueces de Corte, ¿qué mayoría se exigía por parte del Senado? 2 tercios.
De sus Dos miembros terceras presentes. partes de los presentes. Acá no. Acá basta la mayoría simple. No dice, no coloca una mayoría especial y no coloca si sobre los presentes o sobre los totales. Basta la mayoría simple. Y menciona algo que es redundante, ¿bien? Que es reiterativo, porque habla que los jueces, o menciona que los jueces tienen que ser idóneos para el cargo. Esto ya lo había dicho el artículo 16, ¿se acuerdan? Que para acceder a toda función o para todo cargo público se exigía la idoneidad. Entonces acá, acuérdense que esta es una redacción de 1994, y esto es como si yo, no sé, mi hijo en un currículum tiene que poner que es una persona honesta. Eso hace ruido, porque uno hace hincapié en lo que no es, ¿bien? Entonces, si que la Constitución me está indicando que el artículo para la selección de los jueces hay que seleccionar gente idónea, me está hablando de que eso hace ruido, de que hasta el momento no se seleccionaban a los más idóneos, porque cuando uno está incorporado ya ese requisito en lo que hace, no tiene que hacer hincapié. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque ya va de suyo que se elegía gente idónea. Lo que pasa es que en nuestro sistema no se elegía o no se llegaba a los más idóneos. ¿Bien? ¿Se comprendió el sistema de elección de los jueces inferiores y cómo participa el Consejo de la Magistratura? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos avanzando? Seguimos avanzando. Bien. Vamos a ver acá, y ustedes si se está olvidando de la remoción de los jueces. No me olvido, lo que pasa es que necesito que veamos Consejo de la Magistratura. Bien, remoción, si quieren pongan un cartel, lo vamos a ver más tarde, porque primero necesito que vean el Consejo de Magistratura, si no estoy hablando de órganos y comisiones que en el aire. Pasemos a ver ahora las dos garantías por excelencia que hacen al desempeño, al desarrollo del Poder Judicial, que es la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones. ¿Qué es todo eso? ¿Quién lee, por favor, el artículo 110? Antes que nada, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Esto es como cuando se estudian los privilegios de los diputados y senadores. No son beneficios personales para el juez o para el legislador. No es que ellos tienen coronita, entonces ya pueden hacer lo que quieran. Son Superman y ahora tienen un grado de impunidad y una corona de impunidad. No. Estas garantías fueron establecidas para que el Poder Judicial fuera independiente, más allá de quién era la persona de carne y hueso que desempeña la función. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que tiene que ser utilizado por el juez, ¿sí? González, Pérez o quien sea, no es que tiene que ser utilizado por el juez como una forma, ¿sí? Como si fuera un casco de defensa para resistir en su cargo y hacer lo que sea. No. Son garantías, son pilares que sostienen o que apuntan a lograr independencia del Poder Judicial. ¿Sí? Pasemos a ver el artículo 110 de la Constitución. Alguno que lo lee, por favor. Rocío, léelo, por favor. ¿Tenés ahí tu micrófono todo? Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Bien, gracias. El artículo, la primera parte donde dice que conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, hasta ahí nos describe la garantía de la inamovilidad en el cargo, ¿sí? Con B corta, porque es de móvil, ¿sí? Que se puede mover. Inamovilidad en el cargo. ¿Qué significa? Este artículo 110 que nos incorpora una causal más de posible destitución, ¿se acuerdan las del artículo 53? Negligencia, crímenes comunes y crímenes en el ejercicio de sus funciones. Para los jueces hay una cuarta, que es la buena conducta, porque nos dice que van a durar en sus cargos mientras dure su buena conducta. Por lo tanto, ¿qué significa este criterio de inamovilidad? Que los jueces no pueden ser molestados, quitados de sus cargos, no solo en cuanto al lugar que ocupan al nombramiento, sino que también en cuanto a su jurisdicción, ¿sí? Y en cuanto al grado. ¿Qué quiero decir con esto? Que un juez federal no puede ser llevado o trasladado a un juzgado provincial,
porque ahí estaría modificándose su jurisdicción. Y la jurisdicción federal se considera por encima de la jurisdicción provincial. Si yo les digo, bueno, un juez federal de primera instancia es llevado o es movido de su cargo, es trasladado a una cámara provincial. Y ustedes dicen, bueno, pero juzgado de primera instancia, cámara, está yendo a un grado más alto, por lo tanto se ve beneficiado. No, está siendo cambiado de jurisdicción. No es posible. Primero, la inamovilidad comprende no cambiarlo de jurisdicción. Y en segundo lugar, tampoco alterar el grado, que un juez de primera instancia o que un juez de cámara, ¿sí?, sea trasladado a un juzgado de primera instancia, a una instancia inferior. Tampoco. Jurisdicción, grado y lugar de donde desempeña las funciones. Porque quizá un juez de primera instancia de Capital Federal se lo traslada a un juzgado de primera instancia de Tierra del Fuego, usted dice, bueno, a ver, la misma jurisdicción, es federal, la misma jerarquía, juez de primera instancia, sí, pero lo estamos sacando de su lugar donde vive, de su lugar de residencia, ¿sí?, del lugar donde tiene su familia, sus afectos, lo estamos trasladando y llevando a otro punto del país. Todo esto se tiene en cuenta, ¿para qué? Para que el juez no tenga como una amenaza, como una espada de Damocles sobre su cabeza, que en caso de que sus sentencias o sus votos o lo que fuere, sus decisiones, pueden afectar al poder de turno, y que de esa manera, como una especie de adoctrinamiento o castigo, pueda ser cambiado de jurisdicción, cambiado de grado o cambiado de jerarquía. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Alguno tiene el micrófono encendido porque yo siento ruido, no sé ustedes. Entonces, ¿se comprende lo que voy diciendo? La garantía de inamovilidad significa que ese juez no puede ser molestado o alterado en el desempeño de su cargo, tanto sea en cuanto a la jurisdicción, en cuanto a cambiar de jerarquía y en cuanto a cambiar de lugar donde desempeña las funciones. Solamente y en forma excepcional, la Corte ha reconocido, solamente y en casos de fuerza mayor y excepcionales, la Corte ha reconocido que el juez, teniendo el consentimiento del juez que va a ser trasladado, pudiera llegar a hacerlo por cuestiones de desempeño en sus funciones, ¿sí? O sea, quizá el edificio, el lugar donde está desempeñando las funciones, se derrumbó, se cayó, hay que remodelarlo, se incendió y por lo tanto hay que llevarlo a otro lugar o a otra localidad, ¿entienden? Pero solamente en casos de fuerza mayor, en circunstancias excepcionales, ¿sí? Este juez, y atendiendo circunstancias específicas del desempeño de su función y por tiempo limitado, ¿sí? Si no, aunque existiera el consentimiento del juez, no se puede ver afectado, insisto, en cuanto a jurisdicción, en cuanto a grado y en cuanto al lugar donde desempeña sus funciones. Eso en cuanto a la inamovilidad. Y acá nosotros tenemos que traer a colación lo que analizábamos y lo que veíamos del artículo 99, inciso cuarto, que es la edad de 75 años, ¿sí? Porque después de 1994 duran en sus cargos mientras tengan buena conducta, y cuando llegan a los 75 años tienen que renovar su nombramiento o tienen que lograr otro acuerdo. Ahora bien, acuérdense ustedes de lo que dijo la Corte en la última interpretación que hizo en el caso Schifrin. Esta cláusula de los 75 años no afecta la inamovilidad, afecta el carácter de vitalicio, de tal manera que no ella mientras dure su buena conducta o mientras mueran o renuncien ellos motu propio, sino que va a ser mientras tengan buena conducta y cuando llegan a los 75 años tienen que renovar su nombramiento en el Senado. Cabe decir una cosa, recién que mencioné la renuncia de los jueces. Cuando el juez renuncia, este acto de renuncia, que es voluntario, tiene que ser aceptado por el Poder Ejecutivo, expresamente. El juez no se desvincula de su cargo hasta tanto no deja, hasta tanto no es aceptada la renuncia por el Poder Ejecutivo. ¿Alguno de ustedes, a ver quién es? Porque hay como interferencia. No, ninguno tiene el micrófono abierto. No sé entonces. Escuchaba ruido yo, pero no marca ninguno. Bien. Es como un fantasma que se coló entonces. Bueno. ¿Alguna duda respecto a la inamovilidad en el cargo? ¿No?
Vamos a ver la segunda parte de este artículo ¿Qué 110. pasa en supuestos de que el Poder Ejecutivo no acepte la renuncia? Bueno, ¿por qué no puede aceptar la renuncia? Y acá les tengo que agregar otra cosa antes de cambiar de tema. ¿Por qué no aceptaría la renuncia? Porque la pregunta es, bueno, a ver, momento, puede ser que la persona se quiere ir, está cansado, moralmente no puede continuar sus funciones, nos interesa que permanezca en el cargo un funcionario que no quiere desempeñar sus funciones, porque ahí ya nos estaría presentando el requisito de idoneidad. ¿Sabés por qué, Facundo? Se plantea el caso, el objetivo no es lograr que un juez siga siendo juez a regañadientes, no, es ver la responsabilidad que pudo tener en el accionar, en el ejercicio de sus funciones. Porque quizás ese juez no le corresponde o no renunciar sea como escaparse por la ventana. Quizá a lo mejor ese juez, más que renunciar, le corresponde pasar por un procedimiento de destitución. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Mucha. Primero porque una cosa es renunciar y otra cosa es que me echen, ¿sí? Una cosa es que yo me vaya porque quiero y otra cosa es que me destituyan. Sí, bien. Y no solo desde el punto de vista moral, sino que también en el ejercicio de sus funciones. Mañana un juez que renuncia puede volver a presentarse en un cargo y en su currículum que le quedó, este juez renunció, se fue motu propio. Distinto si fue destituido. Bien. Y además por el beneficio de su jubilación. Que el juez que es destituido no tiene beneficio de jubilación. Ese sería el porqué se exige que el Poder Ejecutivo tenga que expresamente autorizar o aceptar, sería el término concreto, aceptar la renuncia. Es en cuanto a verificar el grado de responsabilidad en el desempeño de su cargo. Cuando el Ejecutivo no quiere aceptarle la renuncia a un juez, es fundamentalmente porque ha habido en el desempeño de sus funciones algo que hace ruido. Es muy interesante lo que vos planteás. ¿Se acuerdan del juez Ollarvide? Que el famoso juez Ollarvide, bien, que dijo por televisión, si no googleenlo, por televisión llegó a decir ya, juez que llegó de la mano de Menem, con ese nombramiento de jueces que se realizó en la época de Menem, muy adictos al poder, y durante la época del kirchnerismo ya hizo una explosión. Recuerdo un día por televisión, que cual estrella de Hollywood, él decía que era un juez que le sonaba el teléfono, así textual, le sonaba el teléfono en su despacho, levantaba y le decían desde Casa de Gobierno cómo tenía que hacer sus sentencias. Con un grado de impunidad, ¿cómo un juez va a decir eso? Con un grado de impunidad, una cosa que era, uno no podía creer lo que decía. Fíjense después, corrobórenlo ustedes. Entonces este juez, durante el gobierno de Macri, él presenta la renuncia. Un juez que en el Consejo de la Magistratura, durante toda la época del kirchnerismo, tuvo siempre, ¿sí? Él tenía causas, muchos pedidos de juicio político. Lo que pasa es que la oposición no lograba tener los números de votos suficientes como para poder iniciar el procedimiento de destitución. Ahora vamos a ver cuáles son las mayorías. Entonces, el kirchnerismo no tenía la mayoría para destituirlo, ¿sí? Pero sí tenía los números necesarios como para bloquear la destitución que propiciaba, supónganse ustedes, los miembros del radicalismo o del PRO que querían destituir a este juez. Por lo tanto, él estuvo siempre en la cuerda floja, ¿sí? Y era un juez que se guiaba y que seguía, no lo estoy justificando, para nada. Él, si él debiera haber renunciado mucho antes, si recibía todo ese tipo de presiones. Es una barbaridad que un juez diga eso. Pero él siempre estuvo atento a lo que quería en ese momento el gobierno de turno, que era el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque si no era destituida. Entonces, sus sentencias quedaron tenidas, ¿sí?, de una adicción al poder terrible. A partir de ahí, cuando durante el gobierno del Macri presenta la renuncia, y Macri, como representante, como presidente, le acepta la renuncia. Fue muy criticado en su momento Macri, porque este juez era el ícono de lo que era el antijuez, de lo que había sido un juez corrupto, de lo que había sido un juez tendencioso. Era algo terrible. Entonces, incluso se planteó en la sociedad, ¿cómo le aceptan la renuncia? Se pedía a grito juicio político, pero acá había un detalle. No tenía, en este caso el macrismo, los que formaban la coalición, no tenían el número suficiente de votos en el Consejo de la Magistratura para llevar adelante el juicio, el juicio de enjuiciamiento, ¿sí? Comenzar con la destitución. Entonces, nuevamente nos encontrábamos con un cuello de botella.
porque era un juez que se quería destituir, pero no tengo en el Consejo de la Magistratura el número de miembros necesarios, ¿sí? La mayoría necesaria, las 2/3 partes de los miembros, no la tengo. Entonces, iba a seguir en funciones. Se eligió por un mal menor. Por eso Macri decide tomar la renuncia. Bien. Ahora, vos me decís, ese juez se fue tranquilo a su casa, después de todo lo que hizo, ¿sí? Con todos los pedidos de destitución que tenía, y goza del privilegio de la jubilación. ¿Es justo? No, la verdad que no es justo. Pero era lo que no recuerdo quién fue quien me contestó hoy. ¿Estamos hablando de Argentina o estamos hablando de otro país? Era como ayer mi hijo que se quejaba, tiene 17 años y está está teniendo contacto con lo que es el mundo, y no le entraba en la cabeza algo que no, esto es ilógico. Y sí le decía yo, hijo, ya sé que es ilógico, estaba indignado, y tiene razón que es ilógico, pero estamos en Argentina. O sea, y me mira como diciendo, mamá, vos no me puedes decir eso. ¿Y qué querés? No me queda otra respuesta, porque tiene razón, pero tampoco se puede quedar en la queja, porque si no queda fuera del sistema, y lo tengo que mandar a Irlanda para que vaya a vivir, ¿o no? Porque acá no va. Un pensamiento lógico, sano, como puede ser de usted, no va. Acá es lo mismo. ¿Es justo esto? No, chicos, no fue justo. Es un juez premiado, que lo vemos a veces que sale con su perrito, con sus tapados, con todo. Esto es un chiste. Sí, pero también la realidad, el Consejo de la Magistratura, esto pasa porque la política también llegó al Consejo de la Magistratura. Entonces, tenemos ese organismo que se creó en la Constitución para que filtrara la política y la tenemos instalada ahí también. O sea que ahora el nombramiento del juez se pasó a ser súper político, porque tenemos 13 instancias políticas. ¿Sí? No sé si te contesté, Facundo. Ahora bien. Sí, perfecto, gracias. Ahora bien, antes de pasar a la intangibilidad de los salarios, yo les decía a ustedes, durante el gobierno de Macri, porque esto también hay que decirlo, se siguió con una práctica que ya venía de la época de Cristina, una práctica muy sugestiva, pero que no va de acuerdo con la Constitución, de trasladar a los jueces, ¿sí? Trasladar, que estaría afectando esta inamovilidad, de trasladar a los jueces de tribunales, supónganse ustedes, de tribunales inferiores, de tribunales de primera instancia, federales, y pasarlos a tribunales orales o pasarlos a cámaras, ¿sí? ¿Para qué? Fundamentalmente mientras se fueron sustanciando todos los juicios en la época de Macri, los juicios contra los funcionarios kirchneristas, Cristina incluida, ¿sí? Que tuvieron por los juicios de corrupción y demás. ¿Por qué? Porque también estábamos frente a una realidad, que la justicia federal había sido copada por justicia adicta, justicia legítima, la que se llama justicia legítima. Jueces adictos al kirchnerismo. Entonces era muy difícil iniciar estos procedimientos de investigación con jueces que tenían a su cargo, o que habían tenido ya manifiestamente sentencias que favorecían al poder de turno, al poder anterior. Entonces, ahora yo tenía que investigar a esos mismos funcionarios que en su momento yo los había estado favoreciendo con mis sentencias. No sé si soy clara cuando lo explico. Entonces se decidió en la época de Macri realizar un traslado por parte del Poder Ejecutivo. Traslado ¿que estaba bien realizado? No, claro que no, porque afecta la inamovilidad en los cargos, porque solamente se puede realizar el nombramiento de un juez cuando hay una vacante con el procedimiento que determina la Constitución. Y esto lo avaló la Corte, la misma Corte que tiene la composición actual. En el año 2018, a través de una acordada de la Corte, ¿sí? Avala y justifica el traslado que realiza Macri de esos jueces, llenando vacantes. Uy, me falta una vacante aquí, ¿qué hago? No hago todo el procedimiento, porque se tarda mucho tiempo, porque patatín, patatán, entonces lo traslado. Y coloco un juez que yo sé que va a tener determinada postura. Pero esto está mal. No está siendo constitucional. Lo hicimos. Se hizo en la época de Cristina, se hizo en la época... Y acá es donde nosotros empezamos a tener un criterio que está equivocado. Como ahora a mí me conviene, a usted decir, bueno, pero espere un poco. Gracias a eso se llevó a muchos funcionarios corruptos ante tribunales, ante la justicia. Sí, pero tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que cumplir el debido proceso. Y no lo estamos cumpliendo. ¿Se comprende a lo que voy?
Si vamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer bien, no con defectos. Porque si yo no también empiezo a modificar el sistema para lo que a mí me conviene. Yo lo veo bien porque, bueno, es lo que a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo con esto. No, y mañana me parece mal porque yo no estoy de acuerdo con quien lo hace. Eso es arbitrariedad pura. Eso es arbitrariedad pura. Las cosas hay que hacerlas bien. Las haga quien las haga. Las cosas hay que hacer. ¿Y qué es bien? Porque bien no es un juicio de valor, no es lo que opino yo. No, lo que dice la Constitución. Y si no estamos de acuerdo con lo que dice la Constitución, pues entonces modificaremos la Constitución. Pero las cosas hay que hacer de acuerdo a la Constitución. Porque si no soy tan arbitraria yo como el de enfrente. Lo que pasa es que cuando lo hago yo está bien. Y cuando yo me cuelo en la cola del banco está bien. Y porque estoy apurada, porque mi hijo... No. Está tan mal que lo haga yo como lo haga el otro que se va a colar porque se quiere ir a la playa. ¿Por qué para el otro está mal y para mí está bien que yo estoy apurada? ¿O no? Esto es como el otro día que en el supermercado se me coló un viejito, podía ser la edad de mi papá, pero abiertamente, a mí lo que me molestó es que se colara. Adelante mío, pasó con el carro, pero a mí ¿qué me molestó? Si él me pedía, yo lo dejaba. De hecho, se coló igual. Pero, ¿y por qué? Le digo, pero yo estaba apurada de verdad, yo tenía audiencias y demás. Bueno, pero yo estoy cansado y soy más grande. Y se coló abiertamente. Ahora, si lo hubiera hecho mi hijo que es joven, ¿qué hubieran dicho? Que molesto, fíjense que insolente, claro, porque es chico, es un maleducado, vos fijate que... No, el viejo se coló y estuvo mal colado. Podría haber sido mi padre y no me dio un ejemplo, pero como era una persona mayor, ¿qué se le dice? Y pobre hombre, no, está tan mal que se cuele él como que me meta yo de prepo o como que se meta mi hijo. Ahora, lo hace mi hijo, es un chico, un borrego maleducado. Lo hace un señor mayor y bueno. Entonces, no tenemos que ser así. Está mal. Lo haga quien lo haga, está mal. ¿Se entiende? Entonces, acá también, estos traslados estaban mal. Los hicieran quien los hiciera. Nosotros llegamos ahora a este año, cuando se plantea por parte del Consejo de la Magistratura, ¿qué se dice? Momento, estos traslados están mal hechos. Y ya también tenemos que ver que es a pedido, instado en muchas formas, por Cristina Kirchner, por la vicepresidenta, que dice, yo no quiero que estos jueces me investiguen, porque acá nosotros tampoco, en cierta forma, podemos ser inocentes en hacer el análisis. Pero estaba mal hecho, estos traslados estaban mal hechos. Entonces, en el Senado, cuando se vota en el Senado, el Consejo de la Magistratura declara, dice, sí, es perfectamente así. El Consejo de la Magistratura, a través de una resolución de este año, la 183, en un plenario, a pleno el Consejo de la Magistratura, dice, estos traslados están mal hechos. Tienen que retrotraerse. ¿Sí? Entonces, 3 de estos jueces que habían actuado en las causas de Cristina estaban mal designados, con el peligro de que se pueda caer el juicio. ¿Por qué? Porque no se cumplió el debido proceso. ¿Bien? Entonces, tienen que tener nombramiento, el acuerdo en el Senado. Por supuesto, el Senado no le da el acuerdo a estos jueces. Y nos encontramos bloqueados con los jueces que están trasladados, con la Corte Suprema que en el 2018 dijo estos jueces están bien trasladados, y con el Ejecutivo y el Senado que no designó a estos jueces. Dijo, no, estos jueces no van a ir a esos cargos. Fíjense qué ensalada. ¿Cómo termina esta historia? En primer lugar, que nosotros lo vamos a analizar, llegan por per saltum, son 3 jueces fundamentalmente, el juez Castelli, el juez Bertuzzi y el juez Bruglia. Bertuzzi y Bruglia en el momento se tomaron vacaciones, licencia. En primer lugar, llegan por per saltum. Esto lo vamos a estudiar cuando veamos recursos ante la Corte. ¿Para qué? De primera instancia, pasa directamente Castelli a la Corte para decir, bueno, acá hay gravedad institucional, porque no es solamente mi cargo, es cómo se designaron muchos jueces, porque no fui solamente yo trasladado así. Chicos, si no me van siguiendo, me frenan. Bien, porque esto no lo van a encontrar en los libros, porque esto es de antes de ayer. Estamos hablando de septiembre del 2020. Bien, entonces, por un lado, la Corte le acepta el per saltum a este señor Castelli. Y a la par le llega la causa también, por otro lado, de Bertuzzi y Bruglia, que es otro expediente. ¿Y ellos qué sostenían? Se basaban empezando en este pronunciamiento de la propia Corte del año 2018. La Corte se toma bastante tiempo en resolver, desde que acepta el amparo, desde que acepta el per saltum hasta que resuelve la cuestión. Mucho tiempo, y se tomó varias semanas. Y muchas veces manteniendo en vilo, manteniendo en una situación así expectante, ¿sí? En una tensión que no es sana. La Corte tiene a veces que resolver rápido, o no digo rápido, en tiempo oportuno,
porque está resolviendo cosas. Esto es de gravedad institucional. Estamos hablando del nombramiento de los jueces federales y de la transparencia de los procesos y todo lo que acarrea. La nulidad de los procesos de uno de los gobiernos que pasó a ser casi el más corrupto, uno de los más corruptos de la historia. O sea, no es poca cosa. ¿Bien? ¿Qué resuelve la Corte? Que en el 2018 por acordada había dicho que estaba bien. La Corte dice no. En pronunciamientos que algunos los tildan de que son horrorosos. Pero la Corte tenía este dilema. Si decía, yo avalo el traslado de estos jueces, está diciendo que los jueces son designados no solo con el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado, sino que por otro sistema, que es un traslado a dedo por decreto del Poder Ejecutivo. ¿Me van siguiendo? Si avalaba estos nombramientos, entonces tenemos otro sistema creado en los hechos que no es el que dice la Constitución. Yo, además de explicarle el 99, inciso cuarto, entonces decía, chicos, mira, aparte el Poder Ejecutivo con una lapicera dorada los traslada como quiere. Hay un sistema paralelo. Entonces la Corte, si avalaba estos traslados, creaba un sistema de facto, otro sistema de nombramiento de los jueces. Y si rechazaba, decía, no, estos jueces están mal designados, existe la posibilidad de que se caigan los juicios de corrupción contra estos funcionarios. Qué ensalada, ¿verdad? Qué ensalada. Pues la Corte resolvió, desconociendo la acordada, y yo les dije que era la misma composición de la Corte, porque esto es importante, desconociendo la acordada que había dictado ella en el 2018, establece que estos jueces están mal designados, mal trasladados, que por lo tanto van a durar en sus cargos. Intentó tener un pronunciamiento gris, ni blanco ni negro, es como un elefante haciendo en un hilito, haciendo equilibrio. Todo dudoso. Que estos jueces, Castelli, Bruglia y Bertozzi, iban a durar en sus cargos hasta tanto se hiciera el nombramiento por parte del Consejo de la Magistratura, con el Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, los jueces muchos los tildan de esto es un desastre porque se desdijo de algo que ella había sostenido, algo que avaló. Esto es como que yo diga, ay, ustedes saben, chicos, por nombrar a cualquiera, Valentina Dávila no aprobó, porque yo estuve pensando en casa, que, ahí te veo, Valentina, estuve pensando en casa que el parcial que ella rindió no terminó de ser todo el bueno cuando ya la chica tiene la nota pasada al acta, no aprobó. Pero como usted dijo que sí, no, pero lo que yo dije lo dije en ese momento, pero bueno, porque estaba cerca Pagni y qué sé yo, entonces me vi intimidada, como yo no sabía el tema que estaba hablando Valentina, después lo estudié y me di cuenta que en realidad lo que dijo Valentina estaba mal. Algo así. Pues sí, pero ¿cómo? Y lo que se dice, lo borro todo. Usted puede decir, bueno, cualquiera se puede equivocar. Sí, pero son jueces de corte, chicos. Son jueces de corte. Y se están avalando cosas que hacen, es institucional. Ahora, después de toda esta ensalada que yo les estoy hablando, ¿les resuena el concepto de independencia del Poder Judicial? Parece un chiste. Esto es de esta Argentina paralela que ustedes me hablan. Y así estamos. Con una corte que hace equilibrio, con el Poder Ejecutivo que va cambiando. Ustedes me pueden decir, bueno, lo que pasa es que jamás se pensó que Cristina iba a volver al poder. Y que Cristina, claro, pero esto es como las películas, todo puede pasar. Y que quizá una de las principales motivaciones en este momento es tratar de lograr impunidad. Pero eso es por lo manejable que resulta ser el Poder Judicial, porque su nombramiento es político, sobre todo los jueces de la Corte. Yo les contaba a ustedes la clase pasada cuando uno de estos secretarios de Corte dijo que los jueces de Corte a lo largo de toda la historia, nunca quisieron despertar a la bestia. Entonces se preguntó, ¿quién es la bestia? El Ejecutivo con el Senado, el juicio político y el nombramiento de los jueces. Eso es despertar a la bestia, despertar al poder de turno. Vaya, ¿no? Y después, ¿cómo vamos a analizar nosotros la independencia del Poder Judicial? Se llegó entonces, se entendió esto porque esto es muy actual, esto de los traslados y las resoluciones y los fallos de corte. Y finalmente tenemos el segundo concepto, el segundo fundamento que habla de la garantía
del artículo 110, que es la intangibilidad de sus remuneraciones. ¿Qué significa? Los jueces reciben un emolumento, ¿sí?, por la función que cumplen. Y es establecido en el presupuesto, que ustedes saben que el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo y luego se eleva al Congreso para que lo vote o lo sancione a través de una ley. Por supuesto que el Poder Ejecutivo recoge en forma previa, el Poder Judicial elabora su propio presupuesto y lo negocia con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Claro que sí, no es solamente a dedo que lo fija el Ejecutivo al presupuesto, no, hay una negociación. Pero entonces, significa que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo pueden menoscabar, ¿sí?, de ninguna forma el sueldo que reciben los jueces. Eso es la intangibilidad. Por eso cuando en el año 2001, antes de que estallara toda la crisis de diciembre del 2001, en forma previa, De la Rúa, que yo no sé quién lo asesoró, pero De la Rúa dicta un decreto de necesidad y urgencia donde establecía una reducción para los empleados del Poder Ejecutivo, ¿sí?, de sus sueldos. Ahí estaba bien, era discutible, sí, correspondió o no, pero era dentro del marco del Poder Ejecutivo. Pero va por más. Y amplía, ¿sí?, esta medida tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Y esto no duró ni horas, porque yo no sé quién había hecho esto, pero si ustedes lo dicen en una clase, pero yo casi los expulso de la cursada, no solo los desapruebo, porque es una barbaridad. Y el principio de división de poderes, ¿dónde estaba? Entonces no duró nada, porque automáticamente salió todo el mundo a atacarlo, todo el país a decir es inconstitucional. Entonces lo tuvo que revertir. Pero eso, por ejemplo, sería una forma, una manera de menoscabar y de afectar, ¿sí? ¿Esto es para qué? Para que el juez no sufra presiones, para que el juez bien no vea reducido su sueldo, su salario, porque no está cumpliendo, ¿sí?, con las presiones del gobierno de turno. La única forma posible, que ya lo vamos a ver, de reducción del sueldo de un juez en funciones, es cuando existe un procedimiento de destitución de jueces federales. Ahí, como una medida preventiva, puede haber una reducción en el dinero que recibe, pero ya lo vamos a estudiar, es un caso excepcional. Entonces, nada puede afectar ni disminuir el sueldo que recibe, ¿sí? Entonces acá surge una gran pregunta, pero entonces, ¿qué pasa con el pago de impuestos? ¿Y qué pasa con la devaluación? Porque por más que usted me diga, no, acá en este país no hay devaluación, bueno, va, pero a ver, esto se planteó, por ejemplo, en el año 2001, en un caso que ustedes ya estudiaron cuando vieron la inconstitucionalidad de oficio, en el caso Milde Pereira, ¿sí?, que la Corte reconoce en ese momento la posibilidad de reajustar los sueldos de los jueces, solo que decía que en ese momento no se hacía porque no había devaluación, no había inflación. ¿Sí? Seguimos siempre con ese discurso. No se reajustan, no porque sea algo que no corresponda, si el sueldo se va depreciando, sino que porque no tenemos un proceso inflacionario. Pero acá se plantea otra cuestión. ¿Qué pasa con el pago de impuestos o los gravámenes que recaen sobre el sueldo de los jueces? Acá tenemos que distinguir. Una cosa son los impuestos o gravámenes que recaen sobre el patrimonio del juez. Eso sí los tiene que pagar. Automotor, impuesto inmobiliario, alumbrado, barrio y limpieza, porque eso cae sobre los bienes de todo su patrimonio. Distinto, y lo que se discute y se discutió muchísimo y se sigue discutiendo, es sobre los impuestos que caen sobre el sueldo que recibe el juez, como el impuesto a las ganancias, ¿sí?, que esto fue harto discutido. Una ley del año 2016 había establecido que los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias. Esto había quedado suspendido, ¿sí? Y recién en el año 2019, en febrero del 2019, por una resolución del Consejo de la Magistratura, se determina que todos aquellos jueces que sean designados a partir del 1 de enero del 2017 van a pagar impuesto a las ganancias. Todos los jueces federales que sean designados en sus cargos a partir del 1 de enero del 2017 deben pagar impuesto a las ganancias. Los que son designados en más, no los que están en funciones, ¿sí? Los que están en funciones, ellos, porque en su momento cuando concursaron, cuando fueron nombrados, ¿sí?, no existía el pago del impuesto a las ganancias, por lo tanto la norma no puede ser retroactiva. Bien, esto es por resolución del Consejo de la Magistratura. Ustedes van a decir, ¿esto es permanente? Es lo que está hoy. Bien, hoy es esta resolución del Consejo de la Magistratura. Y a veces, en función de lo volátil que pareciera ser todo aquí,
es lo que tenemos hoy. No les puedo decir si va a ser eterno. Bien. ¿Preguntas, consultas hasta acá? Sí, profe. Yo tengo una Sí. consulta en cuanto, vio que hoy usted hizo nombramiento del juicio político. Sí. Tengo una consulta. Cuando el que está siendo sentenciado en el juicio político es el juez de la Suprema Corte, ¿quién preside en la Cámara? Vos tenés, cuando es un juez, un magistrado de corte, Supóngase que el juez de la Corte Suprema hoy en día va a juicio. sí, ¿Quién es sería el que preside? el vicepresidente de la Nación. Solamente vos tenés ahí un cambio en quién preside el Senado cuando el enjuiciado, entre comillas, porque sabemos que no es un juicio, cuando el enjuiciado es el presidente de la Nación. Cuando el juicio político se le hace al presidente de la Nación, ¿sí? Quien preside el Senado no es el vicepresidente. ¿Por qué? Porque supuestamente no va a estar, digamos, porque después tenemos que ver la historia de vicepresidentes en Argentina y la relación con los presidentes. En principio, no va a ser objetivo si fuimos en la misma fórmula, si somos compañeros y si nos queremos. Pero si, fíjense ustedes la historia entre Kirchner y Scioli, entre, bueno, tantos, entre Alfonsín y Martínez, o sea, se me vienen un montón de presidentes y vicepresidentes a la cabeza. ¿Por qué? Porque no sé si Alberto fuera a un juicio político, a Cristina le parecería bien, o sea, sería objetiva o no. Entonces, supuestamente se intenta que en ese caso quien presida el Senado sea el presidente de la Corte para darle objetividad al procedimiento. No sé si te respondí. Pero fuera de eso es el único caso en que se modifica. Fuera de eso el Senado actúa con total normalidad. Lo preside el vicepresidente de la Nación. ¿Sí? Profe, escucho, una ¿no? pregunta. Espera, Valentina, no sé si te respondí, Romeo, porque o yo se quedó. Sí, profe, sí, perdón, gracias. Sí, Valentina. No me quedó muy claro en el caso de cuando hay devaluación de la moneda, si los sueldos se mantienen o se tienen que adaptar a esta devaluación que ocurre, ¿no? La Corte lo ha reconocido. La Corte ha reconocido al reclamo de los jueces de poder adaptar, o sea, de que es justo que pidan el reajuste de sus salarios, de sus sueldos, cuando hay un proceso inflacionario. Lo que pasa es que lo que no ha reconocido que estamos en un proceso inflacionario. ¿Comprendés? Es como que yo te dijera, Valentina, sí, es correcto que vos rindas, no sé, que vos puedas hacer preguntas, ¿bien? Porque estamos en por WhatsApp, con videollamada, porque estamos en un sistema extraño, en un sistema nuevo, un sistema raro. Entonces yo puedo tenerte más tolerancia que vos hagas más preguntas. Ahora, yo te reconozco eso, lo que no te reconozco es que estamos en un sistema por Zoom. No, esto para mí es presencial. O decía, qué lindo, me reconoció que puedo hacer muchas preguntas, pero no me reconoce que esto no es presencial. Entonces acá la Corte dijo, sí, les correspondería un reajuste cuando hay inflación, pero no hay inflación. Entonces, en lo concreto no te reajustan. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algo que vaya quedando en el aire? Tengo otra pregunta, perdón, repetí. Sí, está perfecto. Chicos, que ustedes no pregunten. A mí me da, a veces como que no sé si va entendiendo o no, pero quizá se comprende y no se pregunta, pero nunca pienses que sos pesado, al contrario, si uno está para responder. Decime, por favor. Que en el libro de Quiroga había leído que hablaba, o sea, en la parte de los traslados de los jueces, hablaba de una tesis admisoria y una tesis negatoria. Y me hace un poco de ruido porque si no puede haber traslado de jueces, excepto en un caso muy excepcional, como dijiste. Acá dice que la ley orgánica del Ministerio Público parece receptar la doctrina admisoria para los integrantes de ese órgano, al disponer que solo con su conformidad y conservando su jerarquía podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales, pero si nos ponemos a ver lo que dice... Pero, Valentina, vos estás hablando del Ministerio Público. Ministerio... Sí, pero no entiendo. Ministerio Público es lo que conforma, es otro organismo.
aparte, independiente. ¿Sí? Claro, pero hablaba, que estaba hablando de conforman... Sí. Es todo lo que estás hablando ahí, de fiscales y de defensores oficiales. No tiene nada que ver con los jueces. No, ¿Sí? como al principio. Acá Claro. estamos hablando del Poder Judicial. Te hago la separación. Acá estamos hablando del Poder Judicial. Ese es el Ministerio Público, es otro órgano. ¿Sí? Nada que ver el marco de actuación. Vas a decir, no, pero ¿cómo? ¿No actúan todos en los procedimientos, en los juicios? Sí. Pero esa es la primera distinción. Segunda distinción. Sí, depende qué autor leas, incluso vos, depende qué juez leas, ¿sí? Depende qué postura tengas. Vos vas a encontrar que muchos están a favor, que te justifican los traslados, y otros que te los niegan, ¿bien? Que son más restrictivos. Y vos escuchá, yo te estoy hablando a vos de la misma corte, que en el 2018 justifica los traslados, y en el 2020 los dice, no, esto está mal. Los mismos jueces. Depende qué mirada se toma. Ahora, lo único que yo te puedo decir es lo siguiente, que cuando se realiza ese tipo de traslado, no se está cumpliendo con la forma del sistema de nombramiento de jueces que determina la Constitución. ¿Bien? Eso, vos me decís, ¿es inconstitucional? No es la forma en que lo dice la Constitución. Pero la misma Corte, previo a todo esto que yo designé hoy, ya había admitido que a veces, como dije, se derrumbó el edificio, o la persona está enferma y tiene que ser trasladada, no puede soportar más este clima. O sea, atendiendo circunstancias especiales y excepcionales, podríamos permitir el traslado. ¿Qué se trata de evitar con el traslado? Aún teniendo el consentimiento del juez, que yo le amenace a los hijos y le diga, mira, si vos no te trasladás mañana a tal lugar, ¿sí? O no vas a tal juzgado, yo te mato a todos tus hijos. Entonces el juez firma el consentimiento grande y dice, sí, yo estoy de acuerdo, hurra, que me trasladan. O sea, el consentimiento del juez no quita que no haya coacción. Ahora, estos son como los decretos de necesidad y urgencia. Muchos te dicen, sí, son perfectamente constitucionales porque están en la Constitución. Pero nosotros sabemos que no es el mecanismo normal de tomar medidas, porque el Ejecutivo, cuando dicta decretos de necesidad de urgencia, está tomando atribuciones del Legislativo. Entonces, ¿es lo más republicano? Y no, pero a veces es lo que está, es la urgencia. Entonces, esta teoría, que vos digas que hay una teoría que admite y otra que niega, es correctísimo. Ahora, lo amplio y lo estrecho de la admisión y de la restricción, y depende. Para mí, esto es como decía Vidal Campos con las cuestiones políticas no judiciables. Más grandes son, nos alejamos más de la República. Menos, eso no hay una sola postura. Incluso yo te lo marco con la Corte. La misma Corte en 2 años viró completamente su decisión. No sé si te respondí, porque no hay una respuesta única. Claro, sí. Ahora me quedó más ¿Comprendés? claro. Ahora, Sí, vos fíjate que Quiroga Labia igualmente a vos te habla del Ministerio Público, y cuando estudiemos Ministerio Público vas a ver que ahí es todo un poco más laxo todavía. Bien, gracias. Ahora sí me quedó más claro. Bueno, quizás esto que vos decís, acá en Derecho nosotros no estamos en ingeniería, no es que 2 más 2 es 4. Y encima tenemos que aprender que no solo que no estamos en ingeniería, sino que estamos en Argentina, donde 2 más 2 puede ser 80. Y te lo justifican. Y vos decís, madre mía, ¿qué me está justificando? Pero creo que un buen parámetro para ustedes como estudiantes de Derecho y futuros abogados es la Constitución. Es como una pared. Yo me apoyo y bueno, yo sé que esto al menos es esto. Porque el resto parece que es todo muy opinable. Y cuanta más crisis y más caos, más opinable es todo, pero no sé si todo es así. Y yo siempre sostuve desde el comienzo de todo este berenjenal que fue esta pandemia, con todos estos decretos y con todo esto que es lo más inconstitucional que vi en mi vida hasta ahora, ¿saben qué? Al menos nosotros siempre tenemos que, en mayores momentos de caos, es donde más tenemos que tener ajustadas el apoyo a la ley. El apoyo a la ley. Esto es como cuando nosotros estamos en una situación de emergencia, tenemos que ser más ordenados, ir a buscar a la heladera para llamar a emergencias, ir a tener enseguida la credencial de la obra social. El caos, uno manotea para todos lados, no, eso no es así, porque es más caos, y sobre todo quienes nos dirigen.
Y usted va a decir, bueno, pero ellos no pueden saber todo. No, pero entonces no están no tienen la idoneidad que dice la Constitución. Cuando uno cumple determinadas funciones, tiene que tener, aunque no tenga certidumbre, vos tenés que tener certidumbre en la incertidumbre. Yo no puedo encender la cámara y decirle, y no sé cuándo va a ser el parcial, porque yo no sé, y qué sé yo, si la facultad no me dice nada, y yo qué sé, bueno, pues te decís, pero usted para qué está ahí. Si no me dice usted, ¿quién me dice? ¿Es así o no es así? Es como mi hijo, y no sé, bueno, yo soy la madre, aunque tenga incertidumbre, pero yo, y lo mismo, un presidente, ¿sí? Asesores, nos tienen que dar certidumbre, pero no se sabe. Y hoy leía, en la Argentina que tenemos, mira, Valentina y a todos, hoy leía que se juntó la comisión para empezar a hablar del proyecto de reforma del Poder Judicial. Madre mía, la comisión la preside Parrilli. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué es así? Y chicos, a las pruebas me remito, Parrilli. Una persona que ya no me voy a las escuchas, que como la misma vicepresidente actual lo llamaba, pero por favor, tenido o sea, es muy difícil a veces poder considerar que los procesos se están haciendo en forma correcta a través de quienes los realizan. Pero bueno, es lo que tenemos que pasar y bueno, tenemos que ir viviéndolo de esta manera, pero siempre teniendo en cuenta la Constitución, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, los voy a dejar acá, ¿por qué? Porque tengo que comenzar con un tema nuevo y no quiero que quede cortado. La semana que viene, yo les sugeriría lo siguiente, si ustedes están de acuerdo. Vamos a empezar a hablar del Consejo de la Magistratura y quisiera empezar a hablar también de los recursos de la Corte. Por lo cual, lo siguiente, salvo que ustedes tengan oposición, o si no, el que quiera se va, de hacer la clase un poco más extensa. En lugar de fijarle un día más de clase, de hacer la clase un poco más extensa. Si quieren, hacemos una pausa o lo que sea, pero si están de acuerdo, para ir avanzando un poco más. Si no, les voy a tener que sumar otra clase. ¿Sí? De última lo charla. Si veo que apagan todos el Zoom y me quedo sola, bueno, dejaré de hablar. Pero si no, la idea es que irnos un poquito más de hora. ¿Sí? Bueno, sí, Rocío, decilo, por favor. Claro que sí, pregunten, chicos. En el caso de estos jueces trasladados a dedo, digamos, ¿cuáles son las actitudes que ellos pueden tomar? ¿A qué te referís vos? ¿Si se pueden oponer? Claro, porque digo, si son afines al gobierno, bueno, lo más probable es que firmen consentimiento, se trasladen y punto, pero si no... Y si no, y si no. Y si no, la presión política es tanto que tampoco creo yo que pueden llegar a tener. Vos me estás preguntando, ¿qué pueden hacer jurídicamente o qué pueden hacer Sí. en los hechos? En los hechos creo que poco. ¿Bien? Ahora, Ahora, si hay herramientas jurídicas. y podrían plantearlo ante el Consejo de la Magistratura, claro que sí, poder hacer allí, y llegado el caso, si el Consejo de la Magistratura no les diera una resolución favorable, pues llegan a la Corte, que es quien dirime estos conflictos. ¿Sí? Ese es el paso, Rocío. Ese es el camino. Ahora, si eso va a prosperar o no, depende del juego político. Quiénes integran el Consejo de la Magistratura, la opinión de la Corte. ¿Sí? Sí, hay que Pero animarse también. Pero debieran, ¿no es cierto? Porque Claro. si no, no tenés la capacidad para ser juez. Claro, sí, por supuesto. Mira, esto es lo que decía una vez Ollarvide. Chicos, googleen, porque ustedes por ahí son jóvenes y no tienen... Cuando él dijo, a mí no me quedaba más que hacer caso porque si no, ¿cómo voy a ser juez? Bueno, pues entonces no tenés que ser juez. Claro. Entonces no servís. Si vos sos fiscal o juez de la nación y pensás que no vas a tener presiones acá en esta Argentina actual con esto, entonces no servís. Para mí no es justificativo de un juez decir eso. ¿Comprenden? Para mí no es justificativo. Que es terriblemente, ustedes, no me va a salir el nombre ahora, el fiscal que fue destituido durante el gobierno kirchnerista, fiscal con 5 hijos, le redujeron prácticamente a nada su sueldo. Ay, chicos, tan famoso, lo tengo, gordito, con barba, el fiscal no me sale ahora. Bueno, también fue destituido porque él fue uno de los primeros que empezó a investigar la corrupción en el gobierno de Cristina. Lo rebajaron de un plumazo, le desarmaron su equipo. Chicos, ¿y el caso Nisman? Claro que hay que ser muy valiente para ser fiscal y claro que hay que ser muy valiente para ser juez. Pero el otro día creo que alguno de ustedes veía el caso del Carmel, me mencionó, la serie de Netflix que habla del caso de María Marta García Belsunce. Y ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo los fiscales muchas veces son vapuleados. Como ese fiscal se lo acusó de todo y lo único que hacía era investigar.
pero los fiscales viven, o sea, esa es su función, desde vamos saben que esa es la función de ellos, ¿sí? Y que tienen una influencia política terrible. Y ya me va a salir el nombre del fiscal, pero bueno. Campagnoli. Campagnoli, exactamente, Campagnoli. Bien, terrible la persecución que hicieron, desarmaron. Y después lo reintegraron. Hubo marchas, ahí la gente salió, ahí comenzó la gente en la época de Cristina a salir a apoyar, porque verdaderamente se estaba desmantelando porque estaba investigando. Y después lo reintegran muchos años después a su fiscalía, pero ya no tenía la misma gente, el daño ya se hizo, las pruebas desaparecieron, se redujo la investigación, se detuvo la investigación, ya está. Es como querer investigar ahora la escena del crimen del caso Nisman, ya está, ya pisotearon todo, ya limpiaron con papel higiénico el arma, ¿a quién se le ocurre? Pero ya está, ustedes saben que esos videos fueron pasados en las facultades como muestra de lo que no había que hacer, el daño ya está hecho. Ya está, esto es como en el caso que ustedes están viendo el Carmel, que la familia tapó, limpió, maquilló el cadáver, hizo esto, y ya está, ya ¿quién vuelve ahí? ¿Qué rastro quedó? El daño ya se hizo. Eso es lo lamentable, ya después no se puede retrotraer. ¿Bien? Bueno, pequeños, si no tienen más preguntas, nos vemos el jueves que viene y, bueno, ya tienen la fecha del parcial. Luego igualmente después la publicamos, para que queden ya todos notificados fehacientemente. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos el jueves que viene. Gracias.